Día lunes, iniciando segunda hora de transmisión, mucho para contarles. Así es, bienvenidos a todos nuestros amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal aquí en El Comercio TV con mucha noticia del ámbito nacional y también internacional. Así que tómese un cafecito caliente, desayune rico porque el día está frío, 7 grados centígrados y el tráfico en la ciudad, no les cuento, bastante complicado. Al ver en pantalla, ahí vemos el distrito metropolitano de Quito con los diferentes problemas que se tiene. Las líneas rojas son el exceso de tráfico que existe esta hora. Vemos en muchas arterias, este es el Trébol, esta es la bajada de la autopista Rumiñahui, producto de las lluvias, los accidentes también es a la orden del día y eso provoca tráfico incesante. Ahí estamos viendo la Simón Bolívar que tiene muchísimo tráfico, todo este chorizo entre verde y rojo es la Simón Bolívar viniendo de sur a norte y de norte a sur. La José María Velasco Ibarra que la tenemos acá, también está totalmente congestionada en tramos de norte a sur, la avenida Pichincha, la que va a La Marín, y todo esto que vemos acá es el centro del distrito metropolitano, donde el tráfico está rojo, la occidental está roja, la avenida Universitaria, los túneles, la América. Si bajamos un poco acá, estamos ya en la Ladrón de Guevara, esta es la avenida Patria 6 de diciembre, y si vamos hacia el norcentro de Quito, divisamos a la altura del túnel Guayasamín, ya congestión, miren. Este es el túnel Guayasamín, ahí vemos la interoceánica y también la 6 de diciembre, donde comienza hacia Leroy Alfaro tener tráfico fuerte y la Galo Plaza Lazo que le estamos divisando acá. Este chorizo largo rojo es la Galo Plaza Lazo, así que en todo lado hay tráfico. Complicado realmente la movilidad en la ciudad a esta hora de la mañana, así que la recomendación que usted tome vías alternas para que pueda llegar a tiempo a sus actividades diarias. Ya sabe, tome vías alternas porque está roja la ciudad. Y se encuentra vías alternas, ¿no? También. Por eso, mejor salir con tiempo. Sí, señor. Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras casi 14 años en el poder y en medio de la profunda crisis social por las denuncias de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre. En la primera etapa. En cadena nacional la tarde del domingo 10 de noviembre, Evo Morales anunció su renuncia. Lo hizo después de que los jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Bolivia le recomendaran tomar la decisión, en medio de un país convulsionado por los resultados de los comicios del pasado 20 de octubre. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Morales, quien estuvo en el poder por 13 años y 9 meses, justificó su renuncia al poder. Dijo que para evitar que continúe la violencia en el país, tras 3 semanas de enfrentamientos. Por su parte, Álvaro García también renunció a la vicepresidencia. Se dirigió a todos los bolivianos y explicó las causas que llevaron a los políticos a tomar esta decisión. Lo que nos han robado, el voto. No destruyan Bolivia. Que su ambición, su egoísmo y su violencia no destruya Bolivia. Al pueblo boliviano, que siempre vamos a estar a su lado y vamos a cumplir la sentencia de Tupac Katari. Volveremos y seremos millones. En su último enlace a la nación, Evo Morales agradeció a sus ministros quienes trabajaron de cerca en su mandato. Además hizo un llamado a la comunidad internacional. Sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Difundan, repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado. Cuestionó las principales conclusiones de la auditoría de la OEA. Su informe y la parte técnica jurídica. Ahora me he convencido cómo algunos técnicos de la OEA están al servicio no de las familias humildes, sino de grupos de poder. Por último, el ahora exmandatario reafirmó que se mantendrá junto al pueblo. Repito nuevamente, aquí no termina la vida, la lucha sigue. Muchas gracias. Fue precisamente este domingo que Morales convocó a nuevas elecciones. Sin embargo, dejó el poder. Aún hay dudas de quién asumirá el cargo. Informó Priscila Cadena.
Y es que el proceso electoral vivido en Bolivia el mes pasado marcó el camino para que Evo dé un paso al costado debido a la crisis política, económica y social por un presunto fraude electoral ante su contenedor Carlos Mesa. Le contamos. El pasado 20 de octubre se celebraron las elecciones en Bolivia, en medio de denuncias de la oposición que señalaban fraude electoral, solicitando la realización de una segunda vuelta electoral o la anulación de los comicios hasta la renuncia del presidente Evo Morales. Denunciar sin ningún tipo de matiz que el gobierno está intentando a través del Tribunal Supremo Electoral eliminar el camino a la segunda vuelta que claramente ha sido establecido el día de ayer. Incluso las misiones de observaciones de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea pidieron que se dé una segunda vuelta. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. El 25 de octubre pasado, el tribunal oficializó la victoria de Morales, candidato del oficialista Movimiento al Socialismo Más, al obtener el 47.8%, con el 100% del escrutinio. En segundo lugar, ubicó al candidato opositor al expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con el 36.51% de los sufragios. Jóvenes, se ha olvidado de la juventud, de los jóvenes que queremos superarnos. No hay empleo hoy en día en Bolivia, hay un total olvido hacia nuestro sector. Ya el 31 de octubre pasado, la OEA inició una auditoría integral a las elecciones, dando a conocer en su informe que era estadísticamente improbable que Morales hubiese ganado por el margen del 10% que necesitaba para evitar una segunda ronda electoral. Además, habrían encontrado la existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas que impactó el cómputo oficial. Los conflictos en el país comenzaron un día después de las elecciones generales. Es así que Bolivia cumplió 20 días de manifestaciones tras las elecciones generales del pasado 20 de octubre. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Y ahora se permite acusar a comunidad ciudadana, pero sobre todo al pueblo movilizado, de ser responsable de esas acciones de violencia. Esto es intolerable. Todo esto habría empeorado con el amotinamiento de las unidades policiales en varias ciudades. Así también, los militares bolivianos fijaron posición desde el inicio del conflicto político desatado en ese país tras las polémicas elecciones presidenciales. Informó Patricia Aldaz. Momento de una nueva pausa comercial. Al retornar, más de 1.000 servidores públicos fueron evaluados para obtener el certificado de operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y también la Corte Constitucional tratará pedido de inconstitucionalidad sobre la prohibición de tercerización laboral. Esto y más le contaremos al retornar. Son las 7:08 en la mañana. La temperatura 9 grados centígrados en el distrito metropolitano de Quito. Ya venimos. Continuamos con más información. Más de 1.000 servidores públicos fueron evaluados para obtener el certificado de operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el objetivo de que sean tomados en cuenta por otras instituciones del Estado para temas de manejo del portal de compras públicas. Este fin de semana en la Universidad Central, en el centro norte de Quito, más de 1.000 servidores públicos de Pichincha rindieron el examen de certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública. Como gobierno nos interesa que los procesos de contratación pública sean eficientes y cuando el CERCOV hace la supervisión de los procesos encontramos que a veces estos se detienen, se declaran desiertos, los procesos no salen por desconocimiento. La evaluación, que duró aproximadamente 1 hora, tiene como fin evaluar los conocimientos y experiencia de los funcionarios que forman parte de los procesos de compras estatales. O sea, esto nos va a ayudar a los que somos operadores y como área requirientes también a certificarnos, de tal manera que nos va a permitir
contar con el aval del CERCOV para operar el sistema. Silvana Vallejo, directora general del CERCOV, mencionó que esta certificación de competencia ayudará a tener más oportunidades laborales y ser tomados en cuenta en otras instituciones del Estado para temas de manejo del portal de compras públicas. Significa certificarse que han sacado una nota de 8 o más sobre 10 y por lo tanto nosotros damos un certificado y un aval. Por su parte, los trabajadores evaluados mencionaron la importancia del proceso de certificación, ya que buscan alcanzar transparencia y eficiencia a través de procesos de capacitación y profesionalización de los servidores públicos. Algunas preguntas un poco difíciles, pero la práctica estuvo un poco más relajada. Yo creo que es necesario para avanzar tus conocimientos en lo que es contratación pública, pues es muy importante que el dinero sea bien manejado del Estado, pues. Los funcionarios evaluados postulan a la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública en los roles de responsable de la unidad requiriente y jurídico, gestor y jefe de compras públicas y administrador de contratos. Y continuaremos haciendo esta evaluación el 30 de noviembre a nivel nacional. Informó Patricia Aldaz. Son las 7:15 de la mañana, 6:15 allá en Galápagos. Contarles que luego de realizarse un pedido para declarar inconstitucional el mandato con el que se eliminó y prohibió la tercerización laboral, la Corte Constitucional tratará el pedido y emitirá una nueva resolución. Veamos. Este lunes, la Corte Constitucional tratará un pedido para declarar inconstitucional al mandato constituyente del año 2008, que trata sobre la tercerización laboral. Este pedido se realizó en el año 2016 por Ernesto Guerrón Noboa, pues presentó el recurso contra actos normativos y pretende se declare la inconstitucionalidad del fondo del mandato constituyente que eliminó la intermediación laboral. En el régimen de Rafael Correa en el año 2008 y en medio del proceso constituyente, se emitió el mandato número 8 con el que se eliminó esta actividad. El objetivo, se decía en ese entonces, era eliminar la explotación laboral. Además, se argumenta que hubo perjuicio a las empresas que realizaban este tipo de actividad bajo normas legales. Ahora se espera la audiencia pública y posterior se emitirá una resolución que deberá ser tratada por el Pleno de la Corte Constitucional. Con la realización de Ismenia Solórzano, informó Priscila Cadena. Y las reformas a la función legislativa quedaron postergadas, pues la agenda de la Asamblea está llena con el tratamiento de temas económicos. Hay malestar en algunos legisladores, pues consideran que esta reforma es necesaria. A pesar de que hace 6 meses se aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la función legislativa, este sigue llenándose de polvo en la presidencia de la Asamblea, pues aunque se pretendía tratar los ajustes este año, eso ya quedó descartado. Yo al menos considero que la ley orgánica de la función legislativa tiene que esperar. Creo que lo más probable es que quede para el próximo año. Pero esa ley necesita un acuerdo político muy grande. Y como habrás notado, no creo que haya espacio para un acuerdo cuando tienes tal división, ¿no? Evidentemente el tema es político y aún más en este momento, considerando que vacíos legales permiten a 3 legisladores refugiados de la Embajada de México conservar sus curules pese a su prolongada ausencia. Parece que quienes manejan la Asamblea Nacional y quienes priorizan los temas están dejando, la verdad, un hueco bastante grande. Pero estos huecos legales van más allá del caso en particular y es por eso que urgía la reforma. Por ejemplo, un juicio político que se presenta en 9 meses recién pasa a la comisión, por discrecionalidad de un presidente o presidente de la Asamblea Nacional. No puede ser posible que un legislador venga cuando le da la gana, asista cuando le da la gana y siga cobrando sueldos. Las regulaciones vienen pidiéndose a gritos desde tiempo atrás y así se mantendrán, pues los oídos y ojos de la Asamblea están en otra parte. Informo, Carolina Basante. Hoy día en nuestro segmento del invitado acá en este programa, Miguel Rivadenegra entrevistará a Vicente Rojas Escalante. Él es el embajador de Perú en nuestro país. Se va a analizar la reunión binacional, el encuentro de los presidentes Moreno y Vizcarra. Frutos y expectativas, así que en breves minutos esta interesante entrevista. Vamos a una pausa comercial. Al retornar, Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, manifestó que en torno a las presuntas irregularidades en el Hospital Teodoro Maldonado se han tomado medidas para combatir la corrupción en todas las casas de salud a cargo de la institución. Ya regresamos con esta información y mucho más.
Y sin duda hay que mandarles un abrazo grande a Michelle, a Munir y a toda la gente de la dirigencia que desde hace algunos años comenzó a creer en este equipo que justamente tenía otro nombre allí en el Valle de los Chillos. Lo cambiaron y lo dieron una muestra del marketing deportivo y todo lo que se puede hacer. Y claro, en el marco de eso llegaron al estadio, llegaron primero al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con trofeo en mano. Ahí estuvo la familia, estuvieron los hinchas y la felicidad se desbordó por ese 3-1, un recibimiento de campeones. Veamos. En medio de un arco de agua fue recibida la aeronave con la plantilla del nuevo monarca de la Copa Sudamericana, el Independiente del Valle. El trofeo llegó al país en manos de Fernando León, zaguero del plantel rayado. Cientos de aficionados y familiares del campeón sudamericano se dieron cita al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para dar la bienvenida al Independiente del Valle y celebrar su triunfo. Aunque sea hincha del Nacional, pero apoyar a este hermoso Valle de los Chillos. Contento y alegre, lógicamente, porque nos ha dado una satisfacción muy grande este equipo a este valle que se merece mucho más. Tras subirse a un autobús sin techo y salir del aeropuerto, una caravana de vehículos y motociclistas acompañó al campeón en su recorrido por las calles de la capital. A lo largo del recorrido, varios simpatizantes del Independiente saludaban a los jugadores a su paso, ya que esta victoria ha sido vista como un éxito nacional. Llegar acá y ver a toda esta hinchada y población de San Joaquín que siempre nos han apoyado, que sabíamos que estaban apoyándonos a la distancia, así como todo el país. Llegar y verles a los jugadores con esta emoción, como se destaparon de una manera tan natural. A su entrada triunfal a los valles, varios autos se unieron al festejo haciendo sonar sus bocinas. La gente emocionada alzaban sus manos como muestra de saludo y apoyo a los jugadores que quedaron campeones. La presencia de los aficionados con banderas de Ecuador y del Independiente no se hicieron esperar. Tanto a los lados de las calles como en los puentes hacían notar la felicidad de un pueblo al saber el triunfo de un equipo ecuatoriano. El equipo de Miguel Ángel Ramírez derrotó 3-1 al Colón de Argentina en la final del torneo internacional. Y bueno, con una final en donde pasó todo lo que pasó, en donde vivimos momentos inclusive de dramatismo y hubo de todo, y una final que no solo se jugó sino que se la ganó. Informó Patricia Aldaz. Saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV, y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito AM, noticiero líder en la radio. Este lunes queremos iniciar, mañana lluviosa en Quito, con el análisis de las relaciones entre Ecuador y Perú. Está con nosotros el señor embajador en Quito, que por cierto, amigo del Ecuador desde hace mucho tiempo, ha tenido otras misiones ya anteriormente en el Ecuador, y es bueno conocer. La semana anterior hubo una reunión importante, un gabinete binacional en Tumbes, encabezaron el presidente Moreno y el presidente Vizcarra. ¿Cuáles son los resultados? También queremos hablar, por cierto, de qué está pasando en América Latina con toda esta ola de reacciones que han cambiado incluso gobiernos. Embajador Vicente Rojas, ¿cómo están las relaciones con el Ecuador? Buen día. Buenos días. Primero, Miguel, muchas gracias por la invitación. Las relaciones entre el Ecuador y el Perú son, diría yo, magníficas, ¿no? Después de los años 98, ¿no?, con los acuerdos de paz. Octubre del 98, la firma del acuerdo de paz en Itamaraty. Exactamente, el 26 de octubre del 98 se firman los acuerdos de paz, y a partir de ahí obviamente hay un cambio radical en las relaciones en nuestros países, ¿no? Y tal vez hay un detalle también que habría que mencionar, que en noviembre del 2011 cerramos nuestra frontera marítima, ¿no? Con lo cual se acabaron todos los puntos, digamos, de diferencia que había entre nuestros dos países, que terminan siendo los mismos, pero es la historia la que nos puso en esas circunstancias. Y a partir del 98, de octubre, como decíamos, las relaciones cambian absolutamente de signo. Yo diría 180 grados de cambio en la relación entre nuestros países.
Y bueno, y a partir de entonces empezamos a trabajar, tanto que este fin de semana pasado en Tumbes hemos tenido la 13ª reunión del encuentro de los presidentes y el gabinete binacional, que realmente es una expresión pues de amistad, de solidaridad, de trabajo conjunto. Es realmente muy reconfortante para nosotros que hemos vivido los momentos difíciles, ver cómo ahora dos pueblos vivimos en paz y en solidaridad, ¿no? Plena. Embajador, ¿cuáles fueron los resultados de este último encuentro en Tumbes en las relaciones proactivas entre Perú y Ecuador? Bueno, hay toda una secuencia, ¿no?, de temas que se vienen tratando en todas las áreas, ¿no? Seguridad seguridad y defensa, en el ámbito social, en el ámbito, digamos, del comercio, del turismo. Hay una serie de áreas, son 5 áreas en las cuales trabajamos, de tal manera que hay muchos temas que se van tratando y que vamos avanzando. El porcentaje de avance en los temas que se van acordando cada año es bastante elevado, ¿no? 80, 85, 90% de los puntos que se acuerdan son logros que cada año se van verificando y que señalan pues que estamos en una magnífica relación, ¿no? Y eso se ha confirmado nuevamente ahora, y creo que con un poquito más de fuerza incluso. Dentro de los grandes temas en las relaciones binacionales, quizás, ¿cuáles son los que más resaltan entre Perú y Ecuador? Bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, definitivamente. Yo tal vez tocar el tema del contacto humano, de la relación humana, ¿no? Nosotros tenemos entre peruanos y ecuatorianos en la zona de integración fronteriza un aproximado de unos 5.200.000 personas entre peruanos y ecuatorianos, ¿no? El primer punto de contacto es esa población. Son unos 3.2 millones de peruanos, un 2.8 más o menos de hermanos ecuatorianos que viven el día a día en la zona de frontera, y fueron aquellas personas que durante las épocas de dificultad tenían precisamente esas dificultades generadas por la situación de poder trabajar de no poder trabajar juntos, de no poder avanzar, de tener desatendidas sus necesidades. Ese es el primer tema, por ejemplo, ¿no? La parte social para la población de frontera. Y la relación entre los dos países empieza ahí. Empezamos, todas las decisiones van adoptándose en el marco de la zona de integración fronteriza, como la denominamos, de acuerdo a los acuerdos de paz, y a partir de ahí abordamos todos los temas. Entonces ahí hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, digamos, los más importantes que podríamos señalar ahora, ¿no? Yo quisiera empezar tal vez por uno, el cultural, el tema cultural que tiene que ver con el turismo. Entre el Perú y el Ecuador hay una movilidad turística bastante importante. Para el Perú es el tercer país que aporta turistas a nuestro país. Primero está Estados Unidos, segundo está Chile, tercero está el Ecuador. Son más o menos unas 300.000 personas que se desplazan desde el Ecuador hacia el Perú. Y gran parte de Machu Picchu. Gran parte de Machu Picchu, pero la gran parte incluso se moviliza hacia la frontera, a la zona de Tumbes, de Piura. Igual ocurre del lado del Perú. Son más o menos una cantidad similar de personas que vienen hacia el Ecuador. También a hacer turismo, a conocer Cuenca, Machala, Galápagos, Guayaquil, o sea, toda esa zona es del interés de todas las personas. Loja, no me puedo olvidar de Loja, que tiene una relación muy estrecha con todo el norte del Perú. Entonces hay una gran movilidad en el área del turismo, que realmente hay que estimularla, que hay que cuidarla, hay que protegerla, porque eso genera vida, genera comercio, genera intercambios. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del turismo. El turismo además tiene una base cultural, arqueológica, ancestral. Hace unos años, 2 arqueólogos, un peruano y un ecuatoriano, en la zona de Palanda, Francisco Valdés en la zona de Palanda y Quirino Olivera en la zona de Jaén, han encontrado vestigios de más de 5.300 años. Entre otras cosas, el cacao. O sea, tenemos el cacao en la zona de frontera con más de 5.300 años, lo que supone tener la denominación de origen del producto para nosotros, para el Ecuador, para el Perú. Hay vestigios de una cultura de ese tiempo que es más antigua que la más antigua la que conocemos en el Perú. Entonces es una maravilla entender que vienen, la cultura andina, dicen estos estudiosos, la cultura andina nace en esa zona donde antes teníamos dificultades. Ahí nace la cultura de la zona de Palanda y de Montegrande, se llama en el caso de Jaén.
que empieza a crecer para toda el área andina, ¿no? Imagínate lo que tenemos y lo que somos, si te quiero hablar solamente del tema turístico. Pero como eso hay maravillas a lo largo de la frontera. Ahora, embajador Vicente Rojas, dada su amplia experiencia como embajador de carrera, ¿cómo fortalecer aún más luego de la firma? Usted empezó señalando el acuerdo de paz de Itamaraty del 26 de octubre del 98. ¿Cómo ir fortaleciendo y que dé mayores réditos en el análisis del avance, específicamente del acuerdo de paz? Bueno, ahí yo creo que son las 4 áreas, ¿no? La seguridad y defensa, la económico-comercial, la social, la cultural, la turística y los temas que tienen que ver también con el ambiente, el medio ambiente, ¿no? ¿Y han llegado los recursos de ayuda internacional que inicialmente se prometió? Bueno, han llegado recursos. Hay tal vez una precisión que hay que hacer, porque normalmente se dice que en ocasión de la suscripción de los acuerdos de paz hubo un ofrecimiento de $3.000 millones, se dice, ¿no? Eso no es tan cierto, porque no hubo tal cosa. Alguien especuló, hizo un cálculo que se necesitarían esa cantidad de recursos, ¿no? Cosa que obviamente no es que se ha gestionado, ni mucho menos, pero lo que ha ocurrido es que han habido aportes importantes de parte de la comunidad internacional, que no llegan a ese monto ciertamente, pero lo más importante es que nuestros propios países han dedicado recursos que superan lejos los $3.000 millones para la zona de frontera de lado y lado. Yo calculo que, corriendo el riesgo de equivocarme, que nuestros países deben haber invertido ya más de 8 o 10 mil millones de dólares en la zona de frontera por la cantidad de cosas que se vienen haciendo y, bueno, que se van a tener que seguir haciendo. O sea que eso es importante porque son inversiones que se demandan en las diferentes áreas. Y ahora yendo a lo específico que tú me preguntas, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto Puyango-Tumbes, que tiene que ver con la irrigación de la zona del Oro y la zona de Tumbes, donde más o menos estamos hablando de unos originalmente se está hablando de unas 24.000 hectáreas para el lado del Oro y unas 18.000 hectáreas para el lado del Perú. ¿Y en qué estado se encuentra eso? Bueno, esa es una preocupación, por ejemplo, ¿no? Ese proyecto viene desde el año 71, o sea, imagínate la cantidad de años que tiene. Supone dar más o menos unos 130.000 puestos de trabajo en el lado del Ecuador, unos 110.000 en el lado del Perú, y no ha avanzado hasta la fecha. No ha avanzado. En esta ocasión, los dos presidentes, han tomado la decisión de dar un impulso real para la ejecución de ese proyecto. Imagínate que lo que puede significar, con los datos que te estoy dando, para toda esa región, ese proyecto de irrigación. Y ahora tienen instrucciones precisas de nuestros presidentes, los señores ministros encargados del área, para avanzar en la ejecución de ese proyecto. Bueno, 48 años, ¿no? Bueno, un proyecto importante que generó una expectativa en los dos lados. Importantísimo. Otro proyecto, decirte, por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros tenemos las 9 cuencas de ríos que tenemos en el norte del Perú, todas derivan del Ecuador, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que hacer también para poder conservar esos recursos como se tienen que conservar y utilizarlos adecuadamente para diferentes tipos de actividades, energía, agricultura, en fin, todo lo que puedes hacer tú con el agua. También hay una decisión específica de los presidentes ahora mismo de trabajar en esa dirección y con plazos cortos. O sea, de aquí en los próximos 3 meses tienen que dar los primeros avances para resultados. Entonces, eso es muy importante. Por eso te decía que realmente yo vengo muy contento de la reunión de Tumbes. Importante. Embajador Vicente Rojas, ¿qué está pasando con nuestros países en un tema, siendo importante esta relación comercial, social, económica, en cuanto a la institucionalidad? Perú, con mucha solidez, pasó hace poco una inestabilidad en donde el presidente Vizcarra logró avanzar en su administración y nosotros también vivimos internamente un levantamiento indígena. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad en cada uno de los países? Bueno, ese es un tema interesante y yo creo que habría que conceptualizarlo a nivel internacional, ¿no? Tú, como yo y como todos los hermanos ecuatorianos y del Perú, creemos en la democracia. Ese es el punto de partida, ¿no? Pero la democracia, pues, es un modelo de administración en la comunidad internacional que tiene más de 2.500 años, viene pues desde el mundo helénico, ¿no? Y es lo que tenemos nosotros aquí. Entonces yo lo que veo, la gran dificultad tal vez
y tratando de hacer un resumen muy breve, de que tenemos la idea de la democracia, vivimos en democracia, pero nos falta consolidar la idea de democracia. Y eso lo vinculo yo ¿con qué? Con algo que para mí es la base para todo, absolutamente para todo, la educación. Si nosotros no tenemos un nivel de educación, yo hablo de los 32 millones de peruanos, donde los 32 millones de peruanos tengamos la convicción de lo que es democracia. Y la democracia nace en cosas elementales, ¿no? Si yo me paso un semáforo en la luz roja, ya estoy vulnerando principios que tienen de alguna manera que ver con la democracia. Si yo no pago mis impuestos como debo de pagarlos, ya estoy vulnerando principios, porque suponen igualdad entre todos los seres humanos. Eso es el principio. ¿Y cómo fortalecer, embajador Rojas, en América Latina, que está viendo estos hechos, Bolivia, Argentina, Venezuela? ¿Cómo fortalecer esa democracia y que entendamos lo que es el respeto a la institucionalidad y también que los gobiernos no se burlen de los pueblos? Sí, definitivamente. Yo lo que digo es, y te insisto tal vez con la idea de la educación, porque nosotros debiéramos desde las aulas, de los primeros días de las aulas, desde la casa, de los hogares, entender lo que es vivir en democracia. Porque vivir en democracia es vivir respetándose el uno al otro y considerándonos todos iguales. Nadie es diferente ni más ni menos que el otro. Todos somos iguales. Y si eso lo elevamos en la categoría de lo que ya es del aparato del Estado, eso supone equilibrio de poderes. Eso supone equilibrio de poderes. Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. Eso supone saber dialogar, entender, escuchar, intercambiar opiniones, llegar a consensos. Eso es la democracia. ¿No teme que América Latina se siga incendiando? Yo espero que no. Yo espero que no, porque yo creo que hay liderazgo que nos encamina, hay un sistema de comunicación que ahora es mucho más expeditivo, mucho más rápido, que nos hace ver las cosas. Yo creo que nuestros pueblos tienen que vivir en paz, tienen que vivir dialogando, tienen que vivir poniéndose de acuerdo, porque todos queremos lo mismo. Todos queremos el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Renunciamientos, por supuesto, en la misma existencia del Estado es la renuncia del individuo a ejercer el poder individual como le diera la gana. Todo supone renuncia porque estamos tratando de vivir en colectividad. Diálogo, comprensión, paz y sigamos adelante. El embajador del Perú en el Ecuador, Vicente Rojas Escalante, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un feliz lunes en las radios Platinum y Radio Quito. Continuamos este diálogo. Feliz semana. Muy buen día.